a tener una palabra de oración para que demos entonces inicio a la palabra de Dios. Padre, en esta mañana continuamos delante de su presencia, rogando su dirección. Pedimos Dios, tanto que nos guíes en la meditación de su palabra, que hables a nuestras vidas, Dios, según la necesidad de cada uno. Conscientes, nuestro Dios, que somos hombres y mujeres necesitados, Dios, que no tenemos nada en nuestras manos, que nuestras fuerzas son tan limitadas, Dios, que estamos aquí solamente por su gracia y su misericordia, Dios. Queremos alabarte y queremos poner este tiempo dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Eh, Estuve pensando que necesitamos ser diligentes donde tenemos que ser diligentes. La otra pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿dónde tengo que ser diligente? O sea, tenemos que ser diligentes donde tenemos que ser diligentes. La pregunta que nos podemos hacer entonces es, ¿dónde tenemos que ser diligentes? Perdone que yo les corte un momento. Es que hay un parabrisas de allá que me da en la cara y por favor si algún hermano me colabora. Gracias. Entonces, ¿dónde tenemos que ser diligentes? Realmente, mis hermanos, necesitamos ser diligentes en todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que ser diligentes en nuestra vida secular, en nuestros trabajos, con nuestra familia, en las cosas del Señor. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, tenemos que ser diligentes. Eh, la escritura nos habla, un texto muy conocido. Antes de leer este texto, hermanos, cuando nosotros leemos lo que dice en el capítulo 11 de Hebreos, la Biblia nos muestra una serie de hombres, incluso mujeres, eh, que vivieron por la fe del Señor, hombres y mujeres que fueron diligentes en las cosas que tenían que hacer, especialmente fueron diligentes en lo que competía a las cosas espirituales. Ahora, entonces, cuando llegamos al capítulo 12, ese por tanto significa lo que sucedió atrás, de lo que viene hablando con respecto al capítulo 11. Entonces dice, por tanto nosotros, entonces eh, lo contextualizamos ahora la iglesia, entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los testigos que estamos hablando del capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si de alguien nosotros tenemos que aprender a ser diligentes, realmente es de nuestro amado Señor Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo fue diligente y me impacta a mí cuando dice hasta la muerte y muerte de cruz, hablando del Señor, sabiendo que iba a la muerte, sabiendo que sabía de antemano. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos oprobios o tenemos momentos difíciles, pero llegamos del momento y, bueno, nos tocó esto. No sabemos lo que viene. Alguien va a tener un accidente y va en su moto y no sabe, cuando de repente fue lo que le tocó en el momento. Pero nuestro amado Señor Jesucristo de antemano, Él sabía lo que iba a padecer y dice la Biblia que fue a ese momento tan difícil, pero fue diligente. Y qué interesante que fue diligente, fue hasta la muerte y muerte de cruz con gozo, pensando en nosotros, pensando en hombres, mujeres tan débiles, tan, bueno, perdónenme, ni no los quiero ofender, pero tan insignificantes. O sea, no había ningún atractivo en nosotros,
como para que Dios diga, hey, no, no vale la pena, pero sin embargo Dios envió a Jesús y fue diligente. A veces nosotros, hermanos, somos diligentes con las cosas que consideramos que son buenas para nosotros, ¿verdad? Entonces, tengo el mejor trabajo y soy muy diligente porque esto es bueno, pero en cosas que yo considero que para mí no son tan buenas, pero para otros seguramente sí son muy buenas, no soy tan diligente porque eso a mí no me viene bien. O sea, a mí me da igual lo que le pase al hermano o a mi esposo o al que sea, ¿no? Entonces, hermanos, es interesante que nosotros necesitamos ser diligentes en todo. Y vamos a mirar por qué la necesidad de ser diligentes en todo. Ahora, nuestra debilidad nos dice cada día que necesitamos mantener nuestros ojos, nuestra vida a los pies de Jesús. Si usted es honesto, hermano o hermana, nuestra debilidad, nuestra humanidad nos dice cuán débiles somos, de verdad. Yo todos los días me doy cuenta, hermanos, que de verdad lo que Dios dice, que separados de Él no puedo nada, y a mí nadie me lo tiene que decir, ninguno de ustedes me tiene que decir, hermano, mucho cuidado que usted, no, no necesitan decírmelo, yo sé y estoy completamente seguro que usted sabe cuán débil es. ¿Sabe dónde está la diferencia, mis queridos hermanos? En que nosotros sabemos la condición que tenemos y cerramos nuestros oídos. No queremos atender a la verdad, ¿no? Ahora, el Espíritu mismo que mora en nosotros, no el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él mismo nos dice la verdad, nuestra condición. Por esa razón, hermanos, es que Dios siendo tan sabio y en su sabiduría, por esa razón es que Dios nos deja a nosotros del Espíritu Santo, porque el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, sin el Espíritu Santo en su vida, hermanos, estaríamos completamente derrotados. Es una bendición para los hijos de Dios tener eh, las herramientas que Dios nos ha puesto. Dios nos habla como el tablero de un carro nos habla. Los que conducimos sabemos que cuando el bombillo se prende, algo tenemos que hacer. Cuando algo anda mal en el carro. Mis hermanos, ¿quién de nosotros cuando conduce un carro, si el bombillo del aceite se le prende, sigue andando en él, sigue marchando? Bueno, un día yo lo hice, pero se quemó el motor, pero no el bombillo, no prendió, no prendió el bombillo. Pero mis hermanos, si usted ve que el bombillo prende, usted para y mira a ver qué pasa. ¿Cuántas veces el bombillo de su vida se prende y usted sigue marchando? Usted sigue andando, seguimos andando y hermanos, cuando llegan las consecuencias que nos encontramos. Cuando pensamos que estamos fuertes, es cuando más débiles estamos. ¿Eso dice la escritura? Eso dice la Biblia, hermanos. Cuando usted piensa que usted está fuerte, hermano, tenga más miedo de usted. Terrible, ¿no? Terrible que cuando uno piensa que estoy tan fuerte es cuando más débil estoy. Dice allá en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Hermanos, quiero que miremos a un hombre de Dios que pensaba estar demasiadamente fuerte y era el momento de más debilidad. Y qué interesante que cuando nosotros pensamos estar fuertes, es el momento donde más vulnerables estamos. Y es el momento, si cuando yo pienso estar fuerte y no hago y hago caso omiso a mi condición, hermanos, generalmente el primero que sufre la consecuencia soy yo mismo. Obviamente, la consecuencia del pecado soy yo mismo y luego empiezan a haber otras personas involucradas en los círculos que nosotros tenemos, mi familia, la iglesia y muchas veces la comunidad que está a nuestro alrededor. Entonces, hay un pasaje ahí en Lucas, los invito hermanos que abramos nuestras Biblias ahí en Lucas, pues los que no tengan,
la Biblia en la mano, ahí hay una parte de la lectura, pero quiero que leamos capítulo 22 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 47, por favor. Dice Lucas capítulo 22, verso 47. Está hablando cuando el Señor Jesús fue arrestado y está Pedro involucrado allí. Entonces dice, versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Entonces, hermanos, esta es una historia bastante interesante que encontramos aquí con un hombre de Dios que en su momento eh, confiaba en las cosas que él hacía. Dice que mientras Jesús sigue fiel hasta la muerte, por la única causa de salvar al hombre de la condenación eterna, Pedro lo niega siendo avisado por el mismo Señor. Miren lo que dice ahí en el versículo 31. El Señor ya le había advertido, dice en el versículo 31 del mismo capítulo, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti, he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, el Señor ya había advertido a Pedro. El Señor ya le había dicho a Pedrito, le había dicho, mi hijo, yo estoy, dice el versículo 31, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. El Señor ya estaba él siendo Dios ya sabía lo que venía. Y él le dice a Pedro, venga, mijo, estás en un momento difícil. Yo estoy rogando por ti. Y Pedro, me imagino, dice, con la actitud de Pedro, le dijo,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué hombre, con qué palabras, ¿no? Con qué seguridad habló Pedro en este momento. Pero hermanos, Pedro pensaba que estaba firme. Pedro pensaba que él era el hombre fuerte en su momento. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos aún prometido a Dios cosas que no las cumplimos? ¿Cuántas veces usted ha cumplido a su esposa cosas? En un momento, gracias hermano, en un momento de emoción, ¿no? Entonces usted está súper emocionado y usted le dice, mi amor, yo te prometo, y después de un tiempo no cumplimos nada. Es posible que las esposas hacen lo mismo, ¿no? Con los hijos, con los padres. Hermanos, eso es el conducto regular muchas veces de nosotros. Pero qué triste, hermanos, que cuando nosotros pensamos que estamos firmes delante del Señor, hermanos, estamos andando como quien anda por una estera, que la estera está dañada, está podrida. En cualquier momento pisamos en falso y bajamos bien abajo. Dice ahí en Mateo, en el versículo 34 del capítulo 22, y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. ¿Qué advertencia que hace el Señor Jesús a Pedro? Dice el 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, Señor, yo olvidé. Ahora, hermanos, pensemos en algo. Cuando el Señor Jesucristo nos salva a nosotros, cuando el Señor Jesucristo trabaja en las vidas, no importa los años que usted tenga, el Señor lo busca a usted porque usted es un hombre importante, intelectual, respetuoso, muy sabio, y Dios dice, este hombre tiene tantas cualidades, yo lo voy a sacar para que sea parte de mi equipo. ¿Es así? Hermanos, dice la escritura que de lo más vil y menospreciado, Dios ha escogido un pueblo para avergonzar a los sabios. Cuando Dios piensa en el pueblo, Dios no piensa en el pueblo porque el pueblo es interesante. Dios no piensa en el pueblo porque el pueblo tiene cosas buenas en sí. Hermanos, no. Lo que la Biblia dice de nosotros es que el hombre no tiene nada para ofrecerle a Dios. El hecho de que nosotros estemos en esta mañana alabándole a Él, glorificándole a Él, mis queridos hermanos, nosotros lo estamos haciendo es por su gracia y por su misericordia, no porque usted y yo tengamos algo para ofrecer en sí. Hermanos, es la gracia, es la misericordia de Él. Ahora, para que usted diga, Señor, yo a ti te entrego, ¿qué tienes tú para entregarle al Señor? Aún, ¿recuerdan cuando Ana oraba y Dios le regaló su hijo, Samuel? Ana fue y lo presentó y lo entregó, pero Ana era consciente que aunque ese hijo estuvo en el vientre de ella era consciente que ese hijo no era de ella, ese hijo era de Dios. Y aún muchas veces nosotros, con nuestros propios hijos, pensamos que esos hijos son de nosotros, pero tenemos que recordar, hermanos, que todo cuanto hay, todo es de Dios. Cuando nuestra comunión con el Señor mengua, podemos estar igual a Pedro. ¿Sí? Cuando nuestra comunión con el Señor mengua, podemos estar igual o peor que Pedro. Ahora, vamos entonces a pensar, ¿cuándo me doy cuenta yo que estoy igual o parecido a Pedro? Miremos algunos pasos que nos llegan cuando empezamos a alejarnos del Señor. Obviamente, cuando nosotros comenzamos a alejarnos del Señor, como decíamos ahora, comenzamos a darnos cuenta. Pero qué tan interesados estamos en frenar cuando sabemos que estamos en peligro. Dice la Biblia entonces, ahí en el versículo que leíamos ahora, hermanos, Pedro seguía a Jesús como de lejos. Dice en el versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Entonces, mis hermanos, Pedro aún lo seguía, pero de lejos. Ya no estaba dispuesto a morir por él. ¿Recuerdan?
Pedro dijo, si yo tengo que morir, no solamente voy a la cárcel, si yo tengo que morir, yo muero. Pero noten lo siguiente, noten que ya él estaba siguiéndole de lejos. Ya esto es lo que el Señor, esto no es lo que el Señor quería de Pedro. El Señor advierte a Pedro, el Señor le dice, Satanás ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero Pedro insistía en que él no solamente iría a la cárcel, él también quería morir si era posible. Pensemos en cosas, hermanos. Cuando comenzamos a seguir al Señor de lejos, tengo unas pocas, poco ánimo para congregarnos. Buscamos excusas para no hacerlo, ¿no? Eh, Poca oración, no estamos orando, no estamos estudiando, comenzamos a mirar a otros, comenzamos a entretenernos en otras cosas diferentes. El, el hermano, ayer en una charla que teníamos, el hermano Jorge nos decía, bueno, y es lo que dice la escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces, hermanos, Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos. Yo le pregunto, ¿alguna vez en su vida le ha pasado a usted eso? Que usted comienza como a estar indispuesto, como no teniendo el mismo deseo de estar tan cerca del Señor. Alguno podría decir, hermano, el hecho de que yo no me esté congregando, el hecho de que yo no venga a la reunión de oración, el hecho de que yo no participe de la cena, usted no me puede decir a mí que yo estoy mal con el Señor. Bueno, yo le quiero decir algo. Tenemos suficientes razones en la Escritura para nosotros decir que sí estamos mal con el Señor. Tenemos suficientes razones para poder argumentar la verdad de la palabra de Dios, que sí estaríamos en tal caso mal con el Señor. Entonces, mis hermanos, el primer paso que Pedrito da es seguirle de lejos. Miren lo que dice en el Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Jesús ya había dicho a sus discípulos, entre esos estaba Pedro, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros no nos estamos negando a nosotros mismos, cuando yo eh, prefiero siempre las cosas mías antes que querer agradar al Señor, estoy próximo a empezar a alejarme de Dios. Hermanos, es tan peligroso esto, de verdad. Es tan peligroso esto. Y yo quiero ilustrarlo con de pronto algo muy práctico. Cuando una mujer eh, llega al punto de ser una trabajadora sexual, hermano, ella no llegó de un día a otro, de hoy para mañana, no. Ella empezó un proceso con su novio y va cogiendo ventaja y terminó después de un tiempo donde llegó. Es un proceso y llegó a este momento tan duro de su vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos alejándonos del Señor, no piense usted, puede ser, pero no siempre tiene que ser que es de hoy para mañana. Usted empieza el desánimo y usted sabe cuando usted no tiene ganas de estar con el Señor. Usted sabe y yo sé. Todos en su momento, seguramente hemos tenido esos momentos, hermano. Ahora, por muchas razones podemos estar siguiendo a Jesús así a la distancia. Pero hermanos, antes de dar el próximo paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, acercarnos. Si yo me doy cuenta que, porque usted sabe, hermano, mire, en este momento, usted sabe si usted está caminando de lejos, aún estando aquí en esta mañana. Usted lo sabe. Entonces, si ese es el caso, pues mire, hermano, meta freno, reaccione, mire lo que dice la escritura, porque estás en peligro. El segundo paso de Pedro, su comunión se divide. Pedro se sentó también entre ellos. Miren lo que dice en el versículo 55. Y habiendo ellos
encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Imagínense ustedes, ¿qué estarían hablando los que se sentaron alrededor allí en el patio? A Jesús le llevan a crucificarle, ¿sí? A Jesús le llevan a crucificarle. Jesús está allá, Pedro está aquí, pero note lo que dice, habiendo ellos, encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Imaginémonos por un momento, ¿qué estarían hablando estas personas allí? Estarían diciendo, pobrecito, lo van a crucificar, no debería ser así. ¿Sería eso? No lo creo. No lo creo porque ellos están consintiendo. Ellos mismos fueron los que dijeron, suelten a Barrabás, Jesús sea crucificado. Este mismo pueblo fue el que expresó estas palabras. Pero miren lo que dice el versículo, hermanos. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Notan ustedes, hermanos, cómo va avanzando? Cuando usted, hermanos, los que conocen, cuando usted yendo para el Chocó, usted llega a un pueblo que se llama Pueblo Rico, aquí en Risaralda, el río San Juan empieza como un hilito, una cosita de nada, hermano. Pero cuando el río va avanzando y va avanzando, cuando llega a Ismina, bien allá, el río, hermanos, es una cosa impresionante, es una cosa loca, el agua que pasa por ese río. Entonces, hermanos, mire cómo empieza con el poquito de agua que empieza y mire cómo va avanzando y mire cómo termina. El segundo paso ya, hermanos, va siendo más grande. Entonces, Pedro se sentó también entre ellos. Entre más cerca se siente más, entre más cerca se siente más el olor. Sí, entonces vas por un camino y hay un olor feo, pero entre más te acercas a donde está la cosa que está fea, se siente más el olor. Y entre más lejos, el amor es menos, ¿no? Entonces, entre más lejos, si alguien dice, mire, es que yo te amo, y a los 10 años le ves, ¿me entiendes? El amor está lejos. No funciona como cuando está el esposo y la esposa juntos. No es igual. Entonces, ¿a qué estoy diciendo, hermano? Esto le pasó a Pedro. Su amor por el Señor se divide. Le daba igual lo que los demás pensaran o dijeran de él. Imagínense ustedes. Yo pregunto, y no quiero que nadie se sienta mal por lo que voy a decir, pero yo pregunto, si usted va si usted fuera hoy hablo con los hijos de Dios, ¿no? Con los que han nacido de nuevo. Si usted fuera hoy a una misa y están haciendo todas las cosas que están allá, yo pregunto, ¿usted estaría, se sentiría usted full allí? Bueno, la verdad es que yo no. Yo estaría un poquito incómodo porque las cosas que pasan allí no son las que yo miro acá en la escritura, ¿no? Entonces, cuando estamos en un lugar donde el ambiente es contrario a las cosas del Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Sí? Noten que muchas veces nosotros, hermanos, los hijos de Dios, decimos, hermanos, es asunto de trabajo, ¿no? Es asunto de trabajo. Entonces, asunto de trabajo es que tengo un grupo de amigos, ellos hablan de todo lo que hablan, menos del Señor, cosas sucias, en fin, dicen de todo, las blasfemias que sean, pero estoy en asuntos de trabajo. Hermanos, no, no puede ser. Usted puede estar en asuntos de trabajo, usted puede estar en donde se esté moviendo, pero hermanos, nosotros, dice la escritura, que nosotros somos luz en medio de la oscuridad. No podemos, hermanos, en condición de hijos de Dios, así como le pasó a Pedro, sentarse entre ellos sabiendo que está muriendo el Señor y él está ahí en medio del patio disfrutando del fuego que está pasando allí, como dice ahí el versículo, mis queridos hermanos. Entonces, interesante, hermanos. Primeramente, está de lejos, pero hermanos, también se sentó entre ellos. También se sentó entre ellos. Yo pregunto, cuando usted comparte con personas que no conocen a Cristo, ¿qué comparte usted? ¿Qué habla usted? De pronto usted me dice, hermano, la verdad es que yo no hablo nada. ¿Para qué? Eso sí tengo yo. No, o sea, no, eso sí tengo yo. Yo puede que sea lo que sea, pero hermano, yo no digo nada.
hermano, si usted está prestando sus oídos, usted está pecando igual que el otro. Porque es que, hermanos, nosotros tenemos que, no quiero que me malentiendan con la palabra, nosotros tenemos que influenciar al mundo. Nosotros tenemos que llegar al mundo con lo que tenemos. El mundo no me puede ganar a mí. Porque, hermanos, si nosotros decimos que tenemos la verdad, pues claro, hermanos, tenemos la verdad, tenemos lo único que transforma al mundo, y si tenemos esa verdad, ¿por qué el mundo va a llegar a mi vida? Hermano, no puede ser. De ninguna manera puede ser. Y vuelvo y digo, no nos confiemos porque esto es, mire lo que pasó en la vida de Pedro. Ese hombre que estaba dispuesto a morir, ya está con los que más adelante iban a quitar la vida del mismo Salvador. Noten que el sentido de la muerte cambió. Pedro primeramente dijo, si tengo que morir, muero. Ahora, Jesús está a punto de morir y note que ya Pedrito no está diciendo si tengo que morir, muero. Ya Pedro está cómodo en el ambiente que se está presentando en el momento. Muchas veces, hermanos, y todos nosotros hemos pasado por las aguas cuando hemos sido bautizados, ¿sí? Claro, todos los hermanos y hermanas que estamos en comunión en la asamblea hemos pasado, hemos sido bautizados. Normalmente cuando hay hermanos que son bautizados aquí, entonces ellos dicen algo del Señor, ¿no? Algo dicen del Señor. Pero hermanos, qué triste que muchas veces estos que se han parado acá a decir cosas del Señor bonitas, no pasa mucho tiempo, hermanos, ¿y dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Mis hermanos, no puede ser así. Ahora, alguien podría decir, hermanos, en últimas, lo que me importa a mí es la salvación. A mí no me importa lo que los demás digan de mí. A mí no me interesa si otros dicen que yo soy un cristiano liviano o no. Eso a mí no me interesa. En últimas, a mí lo que me importa es la salvación. Pero yo le quiero decir, si ese es su pensamiento, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado y le voy a decir por qué. Porque si ese es su pensamiento, es muy posible que el Espíritu de Dios no mora en su vida. Es muy posible porque, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Allí hay libertad, hermano. Vamos a mirar, hermanos. El otro paso de Pedro negó al Señor. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Imagínense. Mire cómo va descendiendo. Ya dijo, no lo conozco. Pedro negó al Señor con sus palabras, pero recordemos que él ya estaba participando en las prácticas con otros, en las charlas. Para negar al Señor realmente no tenemos que hablar. Nuestros comportamientos, actitudes, prácticas serían suficientes para negar al Señor y seguir pensando que estoy bien. Noten ustedes, hermanos, no lo conozco. Triste, ¿verdad, hermanos? Triste, no lo conozco. ¿Cuántas personas han mostrado amor por el Señor por algún tiempo, pero luego su historia cambia? Su vida niega al que un día murió para salvarnos. Hermanos, conocemos tantas personas. De pronto usted dice, hermano, sí, 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 hay tantos allá, pero hoy, ¿cómo anda su vida? De verdad. Pero hoy, ¿cómo está su vida con Jesús? ¿Cuánto compromiso hay con Él? Hermanos, cuando decimos que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, eso significa que nosotros deberíamos de estar ocupados de las cosas del Señor. Claro, hay unos que tienen más tiempo que otros. Claro, el tiempo suyo no es igual al de su hermano o su esposo, pero el tiempo que tengamos, hermano, entreguémoslo a Él. Pero es bastante triste, hermanos. Y bueno, esto parece ser como que hablamos tanto de esto. Pero hermano, es bastante triste que esta cosita tan pequeña, es pequeña, ¿cierto? Es tan pequeña que cae en mi bolsillo, mire. Esta cosita tan pequeña se convierta en un enemigo tan grande. Y lo peor, hermanos, no es que esto es tan pequeño. Lo peor es
lo que usted y yo podemos encontrar en esto. Entonces, hermanos, dice que lo negó. Miremos un cuarto punto. Por fin, Pedro pierde la memoria. Como una hora después, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto, hermanos? Una hora, imagínate, una hora. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Leyendo esto, hermanos, otro dijo, este estaba con él. Pedro podría haberse estado callado, o sea, no diga nada, amigo. Pero, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Oiga, le cuento que usted, ¿qué es lo que está diciendo? Pedro, de una manera valiente y arrogante, como le queramos llamar, dice, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Ahora, recuerden lo dicho antes. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te qué, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Y dice, finalmente Pedro rechaza cualquier vínculo con el Señor. Entonces, recuerden ustedes cómo el Señor le advierte, cómo Pedro habla y no cumple. Sus palabras, su forma de hablar ya no parecen ese hombre que habla con autoridad. Es interesante que lo que pasó con Pedro no fue en un año, fue en un momento. Por eso cada minuto debe ser valioso, hermano. ¿Sí? Fue una hora después, dice. Entonces, fue en un corto plazo donde pasó lo que pasó con Pedro. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? No sé. Note usted en los años que tiene de creyente para subir, para crecer, para mantenernos. Note que es tiempo tras tiempo, día tras día, año tras año, ¿no? No sé si tiene 5 años, 10, 20, no sé, 30. Estás así, sube lentamente y vamos, ahí vamos. En medio de todas nuestras debilidades, ahí vamos. Pero yo pregunto, para tener la actitud que tuvo Pedro, ¿cuánto tiempo que tengo que, hermanos, así? Decimos nosotros, sube como qué y cae como coco. Hermano, cuando nosotros confiamos en nosotros, estamos vulnerables, estamos expuestos a cualquiera de estas situaciones. Hermanos, el Señor llama a los que están cansados. Tengo este versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor llama. El Señor llama a los sedientos. Todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Es el único que da fuerzas, dice en Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da vida eterna al que no tiene. En esta mañana hay alguien que sabe que Cristo no es el Señor. Hay alguien que sabe que Cristo murió en la cruz, pero aún no es su Salvador. Hermanos, muy conocido el versículo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice en Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia, la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Entonces, ¿en qué nivel se encuentra usted hoy? Piense por un momento. Aquí tengo una
la portada de un libro que nosotros estudiamos y me ha llamado siempre la atención cuando miramos me llama la atención dice la medida del líder, ¿no? Habla del líder, pero la cogí como ilustración porque aquí hay un metro y aquí hay un tipo, ¿no? Entonces, el tipo está en una parte del metro, ¿no? De acá. Yo pregunto, hermano, ¿cuál es la medida suya hoy? Usted delante del Señor, ¿cuál es la medida? Usted está por aquí, está por aquí, está por aquí. ¿Dónde está? O sea, ¿qué tan cerca cree usted que está hoy del Señor? Usted puede decir, hermano, pero es que estoy en la iglesia, ¿por qué me pregunta? No, 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 no me malentienda. Es que estar en la iglesia hoy no significa que estás bien con Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estar hoy en la iglesia no significa que tú estás bien con Dios. Claro. Gracias a Dios porque has venido. Pero yo estoy hablando de esa su corazón. Estoy, hermanos, queriendo que tú, yo, todos, de verdad, pensemos, ¿cuán cerca o cuán lejos estoy o estamos? ¿Qué hizo cambiar la vida de Pedro entonces? Porque luego encontramos a ese Pedro allá escribiendo primera y segunda de Pedro, hablando de la esperanza de la vida eterna. ¿Qué hizo cambiar? Hermanos, miren lo que dice el versículo 61. Entonces vuelto el Señor miró a quién, hermanos, entonces vuelto el Señor miró a quién. ¿Solamente estaba Pedro? No, había una multitud. Pero noten que el Señor mira a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿El Señor tuvo que hablar? Ahí no habló el Señor. El Señor no habló. Solamente el Señor le miró. Y yo creo, hermanos, que cuando el Señor mira a Pedro, le mira con misericordia, le mira con amor, le mira con perdón. Y hermanos, así es como el Señor nos mira hoy a nosotros. Si usted cree que hay cosas en su vida que necesitan cambiar, si usted cree que hay cosas en su vida que estorban en su vida espiritual, si usted cree que su vida como cristiano no es plena porque está estorbando, el Señor mira. Pero mire lo que dice el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera lloró, ¿qué? Pedro lloró amargamente. Y esta actitud de Pedro cambió todo en la vida de Pedro, lo cambió para bien. Hubo un arrepentimiento, reconoció su condición de pecado delante de Dios. Y entonces ya podemos ver a este hombre que fue cambiado completamente, que fue transformado. El Señor miró a Pedro con misericordia. Pedro entendió y se arrepintió. Yo pregunto, ¿el Señor mira hoy a cada uno de nosotros con misericordia? Claro que sí. Entonces, el Señor mira con misericordia. Pedro se arrepintió. Usted, yo, hermanos, que el Señor nos ayude y que nosotros estemos dispuestos, mis hermanos. Hermanos, la vida cristiana no solamente es una vida para vivir, hermanos, la vida cristiana es una vida para vivir en comunión con Él, es una vida para obedecer, es una vida para participar de las cosas de Él, es una vida para involucrarnos, es una vida para estar dentro del pueblo de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es una isla, no es una vida aquí aparte, porque yo soy diferente, porque si usted es diferente a lo que es el pueblo de Dios, lo que es la iglesia, ¿dónde está el problema? ¿En la iglesia o en usted que es diferente? ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, no, yo no tengo que ser diferente, yo tengo es que saber lo que Dios dice y obedecerle a Él. A veces nosotros le decimos a los niños, mijito, solamente obedezca y ya. Sí, le decimos a los niños así, papi, solamente obedezca. Hermanos, Dios abre la ventana del cielo y dice, Olmey, solamente obedezca y ya. Sí, solamente eso. Hermanos, solamente obedezca y se acabó el lío. Vamos a estar felices con el Señor, vamos a estar dando frutos dignos de arrepentimiento, vamos a estar predicando el Evangelio,
va a tener gozo hasta en su vida, seguramente su matrimonio va a ser diferente con su esposa, con su esposo, etcétera, etcétera. Pero hermanos, es en Cristo y solamente en Cristo. Vamos a orar. Dios, damos gracias por su palabra, gracias Dios porque nos animas cada día a hacer las cosas que son de tu agrado, Dios. ¿Cuánto necesitamos, Dios, de ti? Porque, Padre, somos necios igual que Pedro. No somos mejores que él. Dios, necesitamos de tu ayuda. Y quiero rogar, Dios, por cada uno de mis hermanos, hermanas, para que haciendo una evaluación podamos concluir, Padre, en las cosas que estorban. Y quiero pedir, Dios, por las personas que de antemano tú ya sabes quiénes son, y cada uno de ellos también lo sabe. Orar, Dios, para que, convencidos por el Espíritu Santo, puedan de verdad entregar sus vidas a Él, al único que puede limpiar esa casa desolada, esa casa fría, triste, esa vida donde no hay esperanza, donde se quiere llenar con tantas cosas, cuando nunca podrá ser llena, cuando se quiere alumbrar con tantas luces, pero solamente la podrá alumbrar la luz que es Cristo. Quiero orar, Dios, para que por tu palabra y por el Espíritu Santo haya arrepentimiento. Hombres y mujeres naciendo de nuevo para que lleguen a vivir esa vida que transformada por la obra de Cristo en la cruz. Alabamos Dios, su santo nombre. Queremos orar en este momento por nuestro hermano Alberto en estos tiempos difíciles. Lo ponemos en tus manos, Dios, y rogamos que sus misericordias, que son nuevas cada día, sigan sobre él. Te alabamos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.